usa un sistema de aplicación de fuerza a través de 3 puntos, pueden tener bloqueo de la flexión plantar, bloqueo de la dorsiflexión o asistencia a la dorsiflexión. Esas son las 3 características que pueden tener. Y existen diseños que son convencionales, los viejos, como el bitutor corto, el tutor tipo Clensa, la ortesis de Codivila, que ya puede que vean alguna todavía que alguien use, pero en realidad hoy se utilizan las que son confeccionadas en termoplásticos y en fibras de carbono. ¿Por qué? Fundamentalmente por su peso y por el perfil, porque las de carbono y las termoplásticas son livianas, de perfiles muy pequeños, en cambio las órtesis de Codivila, ya se las voy a mostrar, son esas que tienen el zapato, las convencionales. Fíjense que son metálicas, adheridas al zapato, un zapato que se usaba hace 60 años. Bien. Y ya venían incluidas al zapato, ¿sí? Por eso es que usaban ese tipo de zapato. Imagínense que hoy la gente utiliza más, más blandos, zapatillas, etc. A nadie se le ocurriría andar con un zapato con esas características. Bien, eran como los famosos ortopédicos que usaban cuando yo era chica. Era una especie de cosa horrenda, muy feos eran. Bien, y en relación a las de fibra de carbono, fíjense que son todas de muy bajo perfil, ¿sí? Y se pueden utilizar perfectamente dentro o por fuera de cualquier calzado. Los pacientes con secuelas es mucho mejor. Una vez más. Ajá. Ah, un tumor óseo. Ah. De acá de Villaguay.
Bueno, vamos a las ortesis CAFO. Las ortesis CAFO son aquellas que controlan pie, tobillo y rodilla. Son similares a las anteriores, pero con control de rodilla. Están indicadas en los pacientes que tienen inestabilidad de rodilla, en el plano sagital, por debilidad de cuádriceps y en recurvatura en general. La inestabilidad mediolateral, ya sea en varo o en valgo de rodilla, y tienen 3 sistemas de bloqueo. Un bloqueo de sistema libre con bloqueo manual, bloqueo de anillas o articulaciones retrasadas. Son los 3 tipos de articulaciones que hay que colocar. Tiene un diseño convencional, como es el bitutor largo, que es el artefacto de fondo naranja, que es como el viejo Codivila, similar, y las que vienen de diseños termoplásticos o de fibra de carbono, que son las que están al lado. Son de menor perfil, más livianas. Las otras son como las de Foresta. Después tenemos las ortesis HCAFO y los RGO. Estas son ortesis que se utilizan para el control de cadera, rodilla, tobillo y pie. Son similares a las CAFO, pero se le añade un corset de tronco de polipropileno unido mediante tutores y una articulación con bloqueo para que el paciente pueda sentarse y pararse. Estas ortesis, también denominadas reciprocadoras de marcha, ¿sí?, están indicadas fundamentalmente cuando existe debilidad de ambos miembros inferiores con ausencia de control muscular, como por ejemplo en los pacientes con mielomeningocele. ¿Sí? Están contraindicadas de manera absoluta en pacientes con espasticidad. Quiere decir que en pacientes con parálisis cerebral infantil, que tienen espasticidad, no se pueden utilizar. Esto es muy importante. Están contraindicadas en pacientes con espasticidad. Y el funcionamiento es que caminan a través de un patrón recíproco de marcha. ¿Cómo es esto? Lo que uno hace cuando tiene una RGO es generar una hiperextensión de tronco de un lado para que la cadera contralateral haga la extensión del miembro inferior. Eso lo van a ver en los prácticos con las RGO que tenemos acá. Es más fácil para que lo puedan entender. Y en general estos pacientes están asistidos por bastones canadienses o andadores recíprocos. Requieren buen estado de miembros superiores, fuerza de tronco, y el más común del mercado es el isocentric RGO, que es un RGO bastante común. Acá tienen algunos, ¿sí?, algunos más convencionales, y hay otros que vienen incluso motorizados de estos RGO. También existen una ortesis que se llama desrotador de marcha. El desrotador de marcha es eso que están viendo ahí. Es un cinturón con 2 cables laterales, 2 cables que tienen dos bandas metálicas y 2 ortesis termoplásticas que se colocan en los pies, en la pierna y el pie, que son graduables hacia afuera. Entonces lo que hace es evitar la rotación interna al momento de la marcha. Estos cables quedan fijos, aunque uno los quiera botar hacia adentro, no se puede. Entonces, esto hace de que sean graduables, uno lo puede ir modificando de acuerdo a lo que necesita el paciente, y estos sí están indicados en pacientes con discapacidad. ¿Sí? Y no se pueden usar en pacientes con diástasis. Después tenemos las ortesis DAFO, que son las ortesis AFO, pero dinámicas, ¿sí? Estas se caracterizan por tener un contacto íntimo y envolvente, permitiendo una buena estabilidad, porque se utilizan fundamentalmente para la pedestración y para la marcha. Son para caminar, para asistir la marcha, ¿sí? Entonces tienen que ser flexibles, tienen que ser muy livianas. Y pueden tener la asistencia que nosotros requiéramos, cualquiera, ¿sí? Pueden estar dinámicas a nivel de tobillo, pueden tener bandas de asistencia, y se utilizan en secuelas neurológicas y secuelas traumáticas.
que puedan tener algunos chicos y adultos, por supuesto. Después pasamos a las tobilleras. Las tobilleras están indicadas para controlar, limitar y contener la articulación del tobillo. Tienen diferentes materiales, ¿sí? Eh, y con diferentes grados de limitación funcional. Están indicadas en esguinces, en tendinosis, como complemento postoperatorio, en la profilaxis del deporte, sobre todo las básicas, ¿sí? Las más comunes, elastizadas o de neopren, que se utilizan para contener en algunas actividades, para reforzar las articulaciones, y en esguinces leves también. Las con cinchas de compresión regulable, esas también contienen un poquito más la parte del talón y generan contención lateral. Después hay otras tobilleras que tienen flejes, unas tienen flejes flexibles, otras tienen flejes más rígidos, ¿sí? Que aportan contención lateral al tobillo. Hay otras de flejes metálicos, incluso el botincito, el que es azul, todo lo que es la lengüeta anterior, o sea, que es acordonada, bueno, esa es rígida, esa lengüeta anterior es rígida. Esa limita la dorsiflexión, ¿sí? Y después están las tobilleras termoplásticas, que es el botín termoplástico, que inmoviliza de manera completa el tobillo. Después están las botas Walker. Las botas Walker son las famosas botas termoplástico que han pasado a reemplazar en muchas situaciones a los viejos yesos que utilizábamos para inmovilizar un tobillo, un posquirúrgico, una fractura sin desplazamiento, y sirve para descargar el peso al momento de la marcha. A veces se utilizan para la marcha y a veces solo para inmovilizar con una muleta sin carga de peso. Vienen en diferentes modelos, en diferentes talles, y se utilizan para esguinces, ya sea de tobillo, para traumatismo de pie, para fracturas que no estén desplazadas, para posquirúrgicos todos de pie y tobillo, o de pierna muchas veces también, o cualquier lesión que necesite ser inmovilizada o protegida de las partes blandas a nivel de la pierna y el pie. El calzado posquirúrgico, esto es algo de los últimos años. Es un calzado con base de goma. Fíjese que algunos tienen la zona anterior que no carga de peso, como los que están abajo. Fíjense que esos se utilizan para que las pacientes puedan caminar con apoyo de talón y nos quede liberado el apoyo del antepié. Se utiliza para quirúrgicos de alus valgus o para alguna lesión anterior, para la necrosis, para la necrosis del segundo dedo terciano, la osteocontrología que genera esa necrosis. Y también vienen unos que liberan el talón, de arriba a la derecha. Ese, por ejemplo, se puede utilizar en una segunda etapa de una fractura de calcáneo. El paciente carga peso en la región anterior y no queda completamente en el aire. Y el otro, el que es entero, es un zapato postquirúrgico, simplemente para poder ser utilizado como un vendaje. Vamos a las tesis para el tratamiento de los valvos, ¿sí? El famoso Juanete. Hay modelos variados, hay termoplásticos, hay metálicos, y hay algunos diseños especiales, como son la ortesis de Groiso y la ortesis de Chapman. La ortesis de Groiso es la primera de la izquierda abajo, y la de Cherkiano es la segunda. La mayoría de estas ortesis son de uso nocturno. ¿Cuándo sirven? Cuando todavía no se ha generado el cierre epifisiario. O sea, muchos de estos los usamos en niños con fisis abiertas y que tengan alus valgus infantil, ¿sí? También, tratamientos que están arriba, se pueden utilizar en postquirúrgico de alus valgus en personas adultas. Recordemos que la mayoría de las personas adultas son las que se operan alus valgus porque les molesta, les duele. En ese caso se utilizan unas ortesis que son posicionadoras y protectoras. No son correctoras en este caso porque no van a corregir nada. En un niño sí.
También existen elementos confeccionados en siliconas, que son para la protección diurna del hallux valgus, para separar el hallux, ¿sí? Y muchas de esas para proteger el bunio. El bunio es el borde prominente que sale en la articulación de la tarsofalángica hacia la región medial y evitar fundamentalmente el roce del calzado y que no se estire. También tenemos taloneras. Las taloneras de silicona se utilizan para las diferentes talalgias, ¿sí? Las talalgias, ustedes saben que las talalgias pueden ser, ya las vimos en las talalgias. El año pasado cuando vimos osteocondropatías, y Andrea también se las dio. Las talalgias pueden ser superiores, medias o inferiores. Las superiores son las talalgias generadas por las bursitis, la preaquiliana y la retroaquiliana. Las inferiores son las del espolón calcáneo. Esas dos generalmente son de adultos. Y las talalgias medias son las de la osteocondropatía de Sever, ¿sí? ¿Se acuerdan? El núcleo de osificación del calcáneo. Bien. Para el Sever se utiliza la talonera que se encuentra abajo y a la derecha, que es la de protección completa. Las otras se utilizan, las que tienen los núcleos azules, para los espolones calcáneos, y para las bursitis se utilizan las que se colocan en la región posterior del calzado, ¿sí? O bien utilizamos, o están indicados, los calzados tipo suecos que tienen liberado el talón, para las bursitis preaquilianas o retroaquilianas. Se ven mucho menos porque hoy utilizamos zapatos con contrafuertes mucho más blandos, ¿sí? Hace 50 años atrás se utilizaban zapatos de contrafuertes duros que lastimaban y que en general generaban este tipo de bursitis. También existen las taloneras de realce. Las taloneras de realce son para compensar la discrepancia de longitud de miembros, ¿sí? Y pueden ser confeccionadas en corcho, en tipos de goma eva, en siliconas, y deben, por supuesto, confeccionarse a medida. Después están los protectores digitales y protectores de hiperapoyo, que son siliconas, vienen en el mercado en diferentes modelos, son los separadores para los dedos, los aritos de silicona para los dedos en garra, los separadores con protector dorsal, los separadores simples como los de allá arriba, y están indicados en dedos en martillo, en dedos en garras y en mal perforantes plantares. Después están estas ortesis que son las que no habíamos dado, las FO. Las ortesis FO son las famosas plantillas ortopédicas, ¿sí? Se colocan dentro del calzado, que tienen el objetivo de compensar. En la literatura dice compensar o corregir. A mí la palabra corregir me suena como a mucho. Yo siempre hablo de compensar una alteración biomecánica del pie, porque raramente las corrigen. Las compensan, sí. Alivian el dolor, previenen lesiones y se confeccionan a medida por plantigrafía, ya sea una plantigrafía de toma convencional o una perigrafía computarizada. Y hay otras ortesis, tipo las plantillas, que deben ser confeccionadas por toma de molde, como si fuera una valva, también se pueden hacer por toma de molde, sobre todo las que son para patologías más complejas del pie. Se pueden dividir en preventivas, en pacientes que tienen riesgos potenciales, por ejemplo, pies nefropáticos, pies reumáticos, pies inflamatorios. Las correctoras, bueno, les dije, me suena un poco raro el nombre de corrector, que son para las deformidades reductibles del pie, como son el pie plano y el pie infantil, y las compensatorias, que son para compensar las deformidades que son irreductibles en el pie, ¿sí? Y además pueden ser blandas, pueden ser semirrígidas, pueden ser rígidas o pueden ser mixtas, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones? En los chicos son pie plano infantil, enfermedad de Sever, que es lo que es el calcáneo, las sinostosis óseas, que son las barras óseas congénitas, el pie cabo, y otras osteocondropatías, como por ejemplo la de la cabeza del segundo metatarsiano, la del escafoides,
y también algunas malformaciones congénitas, la discrepancia de longitud de miembros y los pacientes que tienen cuarto y quinto metatarsales cortos. Y en los adultos también, pie cabo, pie plano, metatarsalgias, talalgias, fascitis, plantares, reumatismos, inflamatorios, deformantes, pie neuropáticos, y también para el uso deportivo. Algo de calzado ortopédico, pero para que tengan simplemente información, no es un tema que vayamos a trabajar mucho sobre esto, sí, porque el calzado ortopédico hoy eh, cumple algunas funciones. Ya prácticamente es una situación que ha caído un poco en desuso, salvo para algunas cosas muy puntuales. Yo era chica, hace 50 años, el calzado ortopédico era, te mandaban a hacer un zapato ortopédico que era horrible y le colocaban una especie de taco, una especie de horma, una especie de puntera para corregir la marcha y para corregir la marcha de un chico con marcha normal, ¿sí? O sea, no sé qué querían inventar, pero bueno. Y hay todos unos capítulos en los libros de ortesis donde hablan del calzado ortopédico. Que si bien para algunas situaciones podemos usarlas hoy, no es algo que se utilice habitualmente, ¿sí? Vamos a ahondar mucho en este tema. Lo que sí les tengo que decir que a veces estos calzados ortopédicos son necesarios para este tipo de cosas, por ejemplo. Descargar para mejorar fundamentalmente la compensación de desigualdades anatómicas. Fíjense que ahí tenemos arriba y abajo zapatos. Uno es un zapato más o menos convencional, abotinado, y el otro tiene un realce. Esos son zapatos ortopédicos que nosotros usamos cuando necesitamos compensar longitud en una persona que tiene de manera secuelar, congénita, un acortamiento de 4, 5, 6, se dice que hasta 12 centímetros se puede llegar a compensar en calzado. Ya con más de 10, 12 tenemos que empezar en la confección de una ortoprótesis. Y también hay personas que tienen un pie más grande y un pie más chico. Se encuentran arriba. Entonces, muchas veces hay que confeccionarlos a medida porque en un pie calzan 37 y en el otro 42. Entonces, bueno, pero creo que hoy, si uno pide a fábrica, por ejemplo, un determinado calzado en esas medidas, te lo hacen y los venden. Sí. Pero tiene mucha diferencia. Ajá, ajá. Y nunca habla de eso. De eso no, de eso no se habla. Ajá. Claro, de esconder la discapacidad. Bueno, eso está mal. ¿Sí? Eso está mal. De eso sí se habla. Tenés que hacerlo hablar de eso. Tenés que hacerlo hablar de eso, que ponga en palabras eso. Eh, es muy importante. Bien, como yo les explicaba, hasta 5 centímetros se puede elevar el tacón del lado afectado y la compensación de 5 a 12 a veces hay que confeccionar una especie de botín con una plantilla ortésica adosada, ¿sí? Y cuando es más de 12, generalmente se utiliza una ortoprótesis, que es lo que vamos a hablar la semana que viene. Bien, estas son. Y por último, vamos a hablar dos palabras de esto, que son las ortesis que se utilizan para el pie-bot. ¿Mm? El pie-bot es el pie varioequino que se diagnostica al nacimiento. El tratamiento se realiza mediante la confección de la técnica de Ponseti, que son yesos seriados de corrección, y muchos niños necesitan también cirugías de acuerdo si son pie-bot flexibles o después vamos a hablar. Y luego, en la última etapa del tratamiento, se utiliza esta férula, que es la férula de Dennis Brown, que ya se las había mostrado yo en la displasia de cadera, que también se utiliza para el pivot. ¿Mm? Y nada más. Eso es.
Bueno, 8:23 quedan liberados para repasar un poco de qué materia tienen. Clínica. Bueno, repasen un poco de clínica y que les vaya bien, que rindan bien. ¿Rinden oral? ¿En casa están despiertos o están durmiendo? Sí, ya sé. Chao, profe. Cualquier cosa la semana que viene, si algo no entendieron, la semana que viene lo charlamos. ¿Me avisan? Dale, gracias.